Roberto, mucho lío, mucho barullo, tanto del oficialismo como en la oposición. Sigue habiendo, profundizándose. Ahora en este momento se está desarrollando un acto que va a encabezar el presidente Alberto Fernández en Esteban Echeverría, convocado por Gerardo Martínez, el titular histórico, titular de la UOCRA. Para analizar un poquito este escenario que él está visualizando, porque además trae bajo el brazo una encuesta del mes de mayo. Estamos en contacto con Gustavo Córdoba de la consultora Suban Córdoba y Asociados. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. José Piconi y Roberto Pascual te saludan. ¿Cómo estás? Roberto José, qué gusto estar con ustedes. Bueno, ¿por dónde andás? Porque solés viajar bastante. Te engancho Posadas Misiones. en Misiones. Bueno, sí, habíamos chateado ayer y me parecía que andabas por ahí. Bueno, Gustavo, ¿qué escenario estás viendo del desarrollo de qué clima electoral crees que está viendo, o qué clima social, si querés, mejor dicho, más que electoral, estás viendo hoy en función de los datos de la última encuesta que hicieron en el mes de mayo? Bueno, primero el elemento central, como para introducirnos en el análisis, tiene que ver con una ansiedad electoral generalizada, Ajá, que nos hace creer que vamos a votar presidente en 2 meses y en realidad falta más de un año, ¿no? sí. Creo que hay un clima, digamos, de una ansiedad importantísimo que hace que la dirigencia no entienda o no termine de leer lo que la gente está diciendo, sufriendo o padeciendo en términos económicos, en términos sociales. Entonces, este desacople le está jugando muy mal a la dirigencia política, porque mientras la dirigencia dice que lo más importante para ellos es definir las candidaturas presidenciales, hay algunos espacios que hasta tienen 7 precandidatos. Ujú. Si vos le preguntas a la gente dónde están las prioridades, te van a decir inflación, desocupación, inseguridad, pobreza. Entonces, no hay que extrañarse, y por eso yo lo digo con estos términos, que Milei es hijo legítimo de la política argentina, en tanto y en cuanto que las causas que generan que Milei sea lo que es hoy están en el fracaso de las sucesivas políticas económicas generadas por la dirigencia que, entre comillas, supuestamente sabe gestionar los destinos del país. Entonces, realmente estamos en un contexto crítico, ¿no? Porque eh, vuelvo a insistir con la idea del desacople, ¿no? Es muy relevante porque las coaliciones que hoy vemos, que son dos, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ya no hay que pensar la política argentina en torno a estas dos coaliciones, sino estamos hoy en presencia de un tripartidismo casi perfecto, que eventualmente también por las tensiones que hay en cada frente o en cada coalición podemos pensar que puede haber aún incluso una fragmentación mayor, y les diría que, salvando la distancia de que en el 2003 no había paso como elemento filtrante, digamos, de las candidaturas presidenciales, yo sí veo que podemos llegar a tener un nivel de fragmentación de candidaturas muy parecidas a la del 2003, ¿no? Gustavo, ¿vos crees entonces que no es que la sociedad, viste, hay muchos analistas que hablan de que la sociedad argentina se está derechizando, sino que crees que más que es desencanto con la política tradicional, de alguna manera, la irrupción esta de Milei? Primero, déjame decirte algo de la derechización, Sí, supuesta sí, derechización. sí. Yo creo que la Argentina es un país conservador, digamos, difícil ir a un lugar en donde ya estamos, Ajá. ¿ok? Eventualmente la sociedad argentina tiene una característica de pragmatismo, en donde, fíjate vos, premiamos a los gobiernos por el beneficio económico que nos brindan. Así, la sociedad argentina fue menemista cuando el esquema de Menem con el 1 a 1 nos dio cierta y relativa satisfacción económica, o le dimos la reelección a Cristina Fernández, digamos, por esa matriz, digamos, de commodities realmente impactante, que impactó tanto con los consecuentes derechos que ese gobierno otorgó. Fíjate que no somos ni menemistas ni kirchneristas. En realidad la sociedad argentina será conservadora, pero pragmática. Ahora, la idea del malestar, de la fatiga democrática, de la recesión democrática que vivimos hoy, hay que buscarla también en esta incapacidad de producir mejoras en la economía. En Europa hace 15 años la caída del empleo, la caída de ingresos, la pérdida de calidad de vida, hizo migrar votos de la socialdemocracia, de los votos progresistas, hacia posiciones más bien conservadoras o incluso también de la derecha radicalizada. Fenómeno que después vimos como
Boris Johnson emergió y el Brexit en Inglaterra también triunfante. Después lo vimos con Donald Trump en Estados Unidos, lo vimos con Bolsonaro, más recientemente acá en Brasil. Y hoy podemos decir que lo de Milei encaja perfectamente en esta línea de análisis, ¿no? Es decir, hay un desencanto muy profundo, no con la democracia, sino con la representación de la democracia, que son los dirigentes tradicionales. Y fíjense que muy inteligentemente Milei enfoca su discursividad contra la dirigencia y no contra el sistema democrático. Gustavo, ahí estoy repasando los números. Son bastante llamativos, digamos. A vos te está dando, preguntás a qué espacio político la gente votaría en este momento, cuando hiciste la encuesta, te da Juntos por el Cambio 28,2, Frente de Todos 23,9, Milei 20,6, digamos, está como muy partido, ¿no? El escenario ¿no? Exactamente, y eso es por fuerzas partidarias, cuando vos sí, en los distintos escenarios que especulamos con nombres y todo lo demás, y ya lo corporizás con los principales dirigentes, ahí los tercios son más cercanos. Pero el otro dato llamativo es que de abril a mayo, tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos caen. Es otro tema, ¿no? Ese también. Y si uno pudiese ver la conversación pública de estos espacios políticos, es todo ruptura, es toda fragmentación. Digo, claro, la fractura abierta que tiene la dirigencia del gobierno del Frente de Todos, o la poca capacidad de conciliar internamente sus intereses, ¿no? Y del lado del principal espacio opositor, ¿qué decirte, no? 7 precandidatos a presidente hablan a las claras de que ellos también tienen un lío fenomenal interno. Claro. Si esto sirve como una especie de muestra de lo que nos pueden dar en un futuro gobierno, paso, ¿no es cierto? Digo, claro, no, eso evidentemente no va a servir al país. Uh-huh. Entonces, es muy consistente que mucha gente sienta, digamos, un profundo desagrado frente al comportamiento de la clase dirigente y opte por Milei. Digo, a mí no me extraña lo más mínimo. Lo que sí podemos hablar es de la perdurabilidad de este fenómeno, sí, o de cómo puede llegar a sobrevivir, digamos, el paso de ser un antisistema a pertenecer al sistema, ¿no? Porque claro, ese es su principal desafío. Gustavo, entonces existe, digamos, a ver, esto como vos decís, falta mucho todavía para la elección, pero ¿existe alguna posibilidad de un balotaje entre Juntos por el Cambio y Milei? Es una cosa que parecía... Hoy no podemos descartar ningún escenario de balotaje con o sin Milei. Uh-huh. Entonces, pensemos que la política argentina hay que pensarla en términos de segunda vuelta. Y que en el famoso 2003, cuando Néstor Kirchner fue consagrado presidente, cuando Menem se baja de la segunda vuelta, el efecto más inmediato que hay que evaluar es el nivel de rechazo que tienen los dirigentes. Uh-huh. Digo, si Milei enfrentase eventualmente a Cristina Kirchner o a Mauricio Macri, y el resultado está cantado, digamos, la ausencia de pasado de Milei lo hace automáticamente presidente. Claro. ¿Coincidís entonces con lo que dice él, que si vamos al balotaje gana él? Sí, el tema es contra quién se enfrenta, porque, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, que si bien hoy es un dirigente sumamente importante, tampoco tiene un pasado tan negativo. Digo, yo no sé hoy cómo le iría contra Horacio Rodríguez Larreta, contra Facundo Manes, que es un dirigente que, como Milei, tampoco tiene pasado, ¿no? Es mucho más moderado. Y déjenme decirles que en la Argentina, más allá de que la grieta ha tomado posición, digamos, y domina el escenario de la discursividad política, lo que tenemos que evaluar es lo siguiente. La moderación o el espacio de la moderación en la Argentina es el que define el perfil de los presidentes. Mauricio Macri sin el voto moderado jamás hubiera ganado la elección del 2015. Alberto Fernández sin el voto moderado jamás hubiera ganado la elección del 2019. Así que yo creo que la moneda está en el aire. Lo que resta ver es si la dirigencia política logra hacer un análisis en términos intelectuales honesto, digamos, de este contexto que tenemos hoy y actúa en consecuencia. Si no, bueno, veremos, le pondremos sus puntos suspensivos y en este punto decir que hoy todos los escenarios son posibles. Gustavo, en el marco de este escenario que hoy está como plantado en estos tercios, ¿vos ves alguna posibilidad de que de que el peronismo, digamos, federal o no kirchnerista, digamos, pueda de alguna manera armar alguna estructura competitiva de cara a 2023 o ves que hay poco tiempo ya para eso?
Yo creo que hay muy poco tiempo. Más allá de las intenciones, los posicionamientos electorales no fluyen de un día para el otro, ¿verdad? Sí. Digo, hay una tarea de posicionamiento precedente que es realmente importante, y hoy los nombres que están, digo, difícilmente reflejen a alguien de ese espacio, ¿no? Entonces, yo lo veo muy difícil. Ahora, el fenómeno de la fragmentación va a seguir creciendo. Entonces, habrá que ver si tenemos escenarios de 3, como tenemos hoy, escenario de 4 o hasta escenario de 6. Ahí la discusión puede tornarse diferente, ¿no? Porque recordemos, en el 2003 fue electo presidente Néstor Kirchner con 22 puntos. Y hoy hay varios espacios que pueden tener dirigentes con ese nivel de intención de voto. Ahora, Gustavo, ese escenario de 6, uno tiende a pensar que si se rompe Juntos por el Cambio, si se rompe el Frente de Todos, ¿no? Ahí uno podría, porque no ve otro dirigente, digamos, que sea capaz de tener una estructura como para dar la pelea. De hecho, hay sectores del radicalismo que no quieren cerrar con Macri, más si Macri quiere ir a un acuerdo con Milei, ¿no? Bueno, creo que es recíproco con Macri el sentimiento. Sí, hay claro. una disputa ahí muy importante. Habrá que ver cómo se resuelve, ¿no? Porque efectivamente, bien planteas el tema partidario. Milei hoy no tiene una estructura partidaria nacional, ¿no? Estamos viendo el esfuerzo que está haciendo para cerrar algunos acuerdos, pero evidentemente el tiempo también lo apremia a él, ¿no? Habrá que ver si llega con éxito a ese término y, bueno, ver el resto de las fuerzas políticas. De verdad creo que la fragmentación va a ir creciendo y va a ser muy dificultoso juntar, digamos, los espacios que hoy están juntos. Habrá que ver cómo, a ver, el contexto político puede mutar rápidamente, ¿no? Pero evidentemente la responsabilidad dirigencial es la máxima. En este punto ojalá puedan entender que las disidencias internas, las diferencias de opinión, a veces es necesario darles un manto de piedad, ¿no? Y no ser tan transparentes. En ese sentido, yo les pediría un poquito más de opacidad, ¿no? Para que llegue el producto final que le llegue a la gente sea, por lo menos, que están preocupándose por los problemas reales de la Argentina y no solamente de las candidaturas. Por estas horas, en estos días, hay reuniones en tanto en la oposición, Juntos por el Cambio, como en el oficialismo, para tratar de o acercar posiciones o por lo menos tratar de llevar una mesa de discusión sobre temas concretos. ¿A vos te parece que eso está destinado a fracaso o puede haber algún avance con respecto a esos temas? No, hay que abonar todas las iniciativas de ese estilo porque son realmente relevantes. Después el éxito o el fracaso dependerá de la importancia que le den los dirigentes, pero esa es la vía, no hay otra, ¿no? Digo, a lo mejor puede sonar aburrido, pero ya te lo digo como alguien que es especialista en la cuestión electoral de hace 30 años. Digo, nunca el divorcio había sido tan evidente y tan flagrante, ¿no? Del desacople de expectativas de la sociedad y de la dirigencia política. Entonces, para mí ese es el camino, ocuparse de los temas reales de la gente. Está, sí, a ver. La última, a vos el tema económico, la inflación, ¿cómo está golpeando las expectativas en el futuro político que vos ves en lo inmediato? Mira, casi de manera total, te diría que es el motivo por el cual Milei está básicamente sin techo hoy, porque fueron dos modelos económicos distintos, castigados electoralmente, tanto el del macrismo como el del Frente de Todos. Hoy el Frente de Todos espera un milagro económico para tener algún tipo de chance electoral, y el macrismo, Juntos por el Cambio, debiera trabajar en un plan económico distinto al que quiso implementar Macri. Frente a eso, Milei irrumpe, digamos, con una opción diferente, como diciendo, bueno, si los dueños de la política, o la dirigencia clásica, o como él le dice, la casta, que son los que realmente sabían gobernar este país, nos dieron 10 años de no crecimiento económico, donde solamente creció la pobreza, ¿por qué no intentarlo conmigo? Digo, este es un argumento con mucho sentido común. Ahora, del dicho al hecho hay un largo trecho, y Milei debiera conformar una estructura nacional, empezar a parecerse a eso que él tanto critica, pero de verdad creo que hay en algunos lugares donde el tema económico va a ser absolutamente el determinante de los movimientos electorales de los argentinos, ¿no? Ahora sí, la última, Gustavo, y agradeciéndote de antemano, la imagen del presidente o de la gestión de gobierno está en un piso hoy. ¿Coincidís con otros sondeos que están dando vueltas por ahí también? Sí, déjame darte un contexto, ¿no? Cuando medís al gobierno en términos de aprobación,
sigue rompiendo récord mes a mes en su caída, ¿no? Y está bordeando el 70% de rechazo en nuestros estudios. Sí. Pero cuando analizás una por una las políticas, nos llevamos una sorpresa gigantesca, porque salvo las que tienen perfil económico, como el control de precios, la política antiinflacionaria, que tienen un nivel de rechazo muy alto, el resto de las políticas individuales, medidas del gobierno, tienen un nivel de aprobación importante. Mira. El dilema, creo yo, es en el fondo de credibilidad y de reputación. Yo creo que el gobierno, aún teniendo un milagro de recuperación económica, es probable que no lo pueda facturar o aprovechar, porque esta credibilidad no es tan fácil de recuperar, ¿no? Una sola pregunta. ¿Vos decís que los controles de precios tienen muy baja aprobación? Sí, la gente no ve que eso esté dando resultados en este momento. Claro, está. Gustavo, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? Te mandamos un abrazo y muchas gracias. No, agradecido. Muy amable. Hasta luego. Bueno, pasó